siempre estamos en las mismas, ¿no? Bueno, pues Pero una vez que empiezan unas obras de un parque tan importante, van y las para por otro problema. En fin, esto no hay que, a veces no hay que lo entienda, ¿no? Bueno, pues estamos con el amigo Andrés Díaz Sosa en el apartado dedicado a Sucedió en, y bueno, uno de los pues atractivos que tiene nuestra tierra canaria, el primer destino turístico de España, según algunos, es precisamente el Puerto de la Cruz. Y dentro del Puerto de la Cruz, Andrés, tú te has fijado hoy en una entidad con un pasado tremendo, con un presente que lamentablemente no es el mismo, y que un futuro que quién sabe qué nos deparará de ese gran símbolo de Puerto de la Cruz y del turismo canario, ¿no? Efectivamente, bueno, yo respecto al futuro vamos a ser optimistas, ¿no? Y vamos a la empresa esta nueva que hablaremos luego ya al final, pues lo está ya intentando reformar y vamos a ver si se rehabilita. Hablamos ni más ni menos que de un hotel emblemático en el puerto por ser pues el primer gran hotel y sobre todo, digamos, porque fue de alguna manera la cuna, el embrión, digamos, del turismo en nuestra tierra, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos que del Hotel Taoro, ¿no? Es toda una institución, un emblema para el Puerto de la Cruz y para la propia isla, ¿no? Uh-huh. Bueno, el Puerto de la Cruz, oiga, ¿dónde estamos? Estamos muy cerquita del Puerto de la Cruz, estamos pues eso, dentro, y yo siempre digo lo mismo, Andrés, es imposible entender el norte sin el puerto y es imposible entender el puerto sin el norte, es una relación intrínseca en muchos aspectos, pero desde el punto de vista desde la raba, desde el muelle originario del Puerto de la Orotava hasta hoy en día, ¿no? Por lo tanto estamos hablando de una historia que queda ahí por medio. Y ya de por sí el propio nombre del hotel en cuestión, Taoro, nos habla acerca del pasado guanche, de lo que es en sí este mencellato de Bencomo y de tanta historia que hay incluso antes de la llegada de los europeos, ¿no? Evidentemente, hablar del Puerto de la Cruz es hablar de la historia del norte. Todos sabemos que gran parte, no solo ya de la economía, sino del auge de ese norte de la isla, es debido al auge del propio ayuntamiento del Puerto de la Cruz, ¿no? Uh-huh. Es decir, ahí el puerto se creó un sistema de vida, se creó digamos, un reducto de gente que venía y que hablaba de la belleza, de las características de nuestra isla, y creo que eso de alguna manera fue el embrión, la expansión de lo que es el concepto de turismo, de ocio, no sé, de venir de vacaciones, de disfrutar. Y bueno, y se crearon estas infraestructuras que cada vez iban siendo, después posteriores a este hotel, pues se empezaron a seguir haciendo hoteles según iban viniendo más turismo y más gente que visitaba la isla, ¿no? Uh-huh. Pero claro, este fue, digamos, el Hotel Taoro, fue de alguna manera el emblema, el que fue el embrión de toda la idea, de todo el concepto de lo que es turismo, ¿no? Tengamos en cuenta que a nivel canario es el primero, creo que es el segundo a nivel nacional de esta categoría, evidentemente. Uh-huh. Y que estamos hablando de un lugar privilegiado, de una zona, una cota superior a lo que es en sí el trazado de las calles, de la urbanidad, sí, más plana, vamos a decirlo así, del Puerto de la Cruz, y desde ese altozano, en ese campo, otra hora de la miseria, como dice el otro, pues observa, ¿no? Se llamaba así, el enclave se llama el Monte Miseria, uh-huh, se llamaba el enclave donde hoy está el hotel. Y sabes que el nombre ese de Monte Miseria viene dado no por miseria tal y como uno lo entiende, sino porque estamos hablando de dónde está ubicado, es decir, en una zona de poca vegetación debido al volcán, es decir, que sí, por eso antes se citaba así, ¿no? Y con lo que vino después con la exuberancia de jardines y demás, ¿no? Sí, efectivamente. Tengamos en cuenta que estamos hablando del año 1888, concretamente uh-huh, un 25 de mayo, hay dos compañías, la The Taoro Company United, que tú lo dirás mejor que yo. Sí, lo has dicho muy bien. Y la otra, la compañía de hoteles y sanatorium del Valle Ordava. Estas dos compañías se fusionan y crean una nueva compañía que se llama Taoro, Compañía de Hoteles y Sanatorium del Valle de la Orotava. Uh-huh. Se constituye inicialmente con un capital, creo que en libras esterlinas, creo que eran unas 20.000, pero al cambio eran aproximadamente unas 500.000 pesetas de la época, ¿no? Que uh-huh, ya era una pasta en aquella época, ¿no? Sí. Uh-huh. Intervienen como socios, pues, varios inversores extranjeros que aportan dinero, y aparte de eso también gente de la burguesía isleña aquí que también quiere entrar en este proyecto, ¿no? Por fin las obras comienzan, como dije, en el año 1888, sí, y se inaugura el 22 de diciembre de 1890, aunque luego dice que estuvieron las obras hasta el año 93, que fue 1893 cuando se terminan definitivamente. Uh-huh. El arquitecto que lo diseña es un tal Adolphe Coquet,
Y bueno, y luego es el primer hotel, como dije ya, el primer hotel de Canarias, y es un poco el que marca la fecha de nacimiento del turismo en el archipiélago. Fue una verdadera institución en el mundo turístico de Canarias y supuso además en aquella época el máximo exponente de la calidad hotelera, es decir, que tenía unas instalaciones, tenía que eran, digamos, bastante atractivas, porque era de un nivel superior, no lo que llamamos hoy un 5 estrellas super lujo, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero sí, más o menos que era un hotel de una calidad, para la época, de una calidad muy, muy excelente, ¿no? Bueno. Y uno de las cosas curiosas es que el enclave, como dije, donde se hizo fue en el Monte Miseria, y tú sabes una de las cosas que digamos, por las que fue hecho el hotel aquí en aquella zona. Y yo creo que, de verdad, eso me lo llevo a creer también, porque también parece un poquito que está así como en el aire. Pues es el clima, ¿no? Sí. La benignidad del clima del Puerto de la Cruz es el que decide la ubicación en ese enclave de ese hotel tan importante y que fue, digamos, el germen de toda hoy una industria que no está pasando justamente por su mejor momento hoy también, hay que decirlo. Sí, lo había leído yo precisamente por el tema del Puerto de la Cruz. Saben ustedes, sobre todo en épocas veraniegas, donde lo que es la parte baja, es decir, en el casco hace una temperatura, pero obviamente desde que tú te subes a esa zona, las corrientes de aire que circulan hace que el clima sea mucho más pues llevadero, esos microclimas que tenemos en Canarias, y que marcó lógicamente esa ubicación. Y bueno, hay tantas cosas que podemos decir de ese hotel. Bueno, hubo un incendio, no sé si tú hablarás de eso también, ¿no? Lo tengo mencionado, sí. ¿Qué más nos cuentas? Venga. Vamos a ver, decir que es una cosa curiosa que según algunos expertos que lo han estudiado, porque hay muchos estudios sobre este hotel, pero la mayoría de los expertos coinciden que este proyecto, desde su inicio, decían que era una empresa ruinosa para sus fundadores. Sí. Por tres motivos fundamentales. Uno decían que la fórmula financiera no era adaptada al momento. Otros decían que la gestión administrativa tampoco era la correcta. Pero sobre todo hay una tercera causa que dice que el sobredimensionamiento de la infraestructura hotelera. Todos decían de que era demasiado hotel para lo que se necesitaba, ¿no? Sí. Y porque decía que era demasiado, una infraestructura muy grande para realmente las necesidades que se tenían en aquella época de turismo, ¿no? Y efectivamente los problemas fueron constantes en los sucesivos años, y a pesar de los esfuerzos de los diferentes propietarios, que hay que decirlo, que vamos a comentarlos ahora, voy a comentarles que desde el año 1888 a 1905 lo explotó de English Grand Hotel, de 1905 a 1913 lo explotó Grand Hotel Humboldt, el Kurhaus. De 1914 a 1936 lo explotó Gustavo Wilfred, y de 1936 a 1945 Enrique Tal, y a partir de 1945 a 1950 el Cabildo de Tenerife. Esas fueron más o menos las vicisitudes que pasó. Evidentemente, en todo ese tramo de tiempo hubieron pues un montón de acontecimientos mundiales. Imaginemos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, en fin, los pilló todos los acontecimientos, y eso, queramos o no, y todos lo sabemos por experiencia, porque además lo hemos vivido, cómo afecta al tema del turismo, afecta en primer plano, eso está claro. Cuando hay cualquier incidente internacional, como es el que estamos sucediendo en este caso ahora, esta pandemia que nos está azotando, pues eso afecta directamente pues al turismo, ¿no? Pues el hotel también pasó por esas vicisitudes. Bueno, uno quizás, a lo mejor, una pequeña indicación nada más, Andrés, puede pecar de chauvinista, pero yo creo que no. Yo creo que es una de las construcciones turísticas de toda Canarias más importante, y sobre todo con mejor gusto arquitectónico, ¿no? Y lamentablemente, cómo se ha vaciado todo el cascarón, como dice el otro, pero antes, tú que tienes más edad que yo, que tú entraste mucho más que yo, pues bueno, las arañas aquellas, las lámparas de arañas y demás, ¿no? Es impresionante, es impresionante. Yo estuve varias veces en la primera etapa, y la verdad que impresiona. También tuvimos la suerte de actuar incluso con Tigaray, hemos estado actuando. Cuando el casino ya. ¿O antes? Incluso antes del casino. Y después también posteriormente, antes me parece que no, fue después ya en la época del casino. Y también conozco parte del hotel porque, como tú sabes, estaba el casino, y en mi trabajo pues tenía relaciones con los dirigentes del casino, y frecuentaba a menudo
el hotel, ¿no? Para pues, cosas de laborales, ¿no? Sí, sí. Y entonces pues también conocí un poco la infraestructura del hotel. Uh-huh. Y lo que tú decías que fue importante, fue concretamente en mayo de 1929, sí, sufrió un incendio bastante pavoroso. El incendio se propagó en la cocina y que acabó prácticamente con una de las salas y la mitad del pabellón central. Fue bastante fuerte el incendio, ¿no? Uh-huh. Se perdió el comedor, parte del salón y el vestíbulo, y luego, pero se logró reparar en poco tiempo. Lo que sí lo ocasionó el incendio, porque el hotel en un principio, la planta alojativa, era de unas 250 camas, y luego después del incendio se quedó la redujeron a 70 camas, ¿no? Sí. Y luego también decir que sufrió muchas reformas acordes a la época, y la más importante, evidentemente, la que tú mencionas, que fue en el año 2006, cuando trasladan el casino, el 2006, que es cuando trasladan el casino desde, pues ahí cuando lo paran realmente, porque fue cuando trasladan el casino a la sala Andrómeda del puerto, ¿no? Que fue una de las últimas reformas, y después de eso se cierra definitivamente. Bueno, lugar donde se han grabado películas, de hecho, incluso sobre la Segunda Guerra Mundial, como el centro de la Gestapo. Bueno, yo recuerdo que hay muchas películas ahí que están, incluso que en grandes, pues digamos que multinacionales así de la película, y que nadie sabía que eso era el Hotel Taoro, ¿no? Pero destaco sobre todo, por lo que te decía a ti, que pues, antes le dije yo a Andrés, pues Andrés, tiene que ver con mi familia. No con mi familia mía, sino la de mi mujer, porque es que la abuela de mi mujer, doña María Pérez, conocida por todos como la Gorda, la madre de mi suegra, trabajó muchísimos años en el Hotel Taoro, y bueno, tengo yo recuerdos porque mi suegra me ha puesto al día. De hecho, incluso la tengo grabada hablando como ella llegaba con aquel gabán grande y ella sacaba esas mantequillas, esas mermeladas, que eso antes no se veía, fíjense ustedes, la posguerra española, y que ella pues repartía con los chiquillos y demás, y sobre todo lo que era el método desde el punto de vista de la hostelería más acérrima, la más propia de la cubertería, todo lo que era casi como un cuartel, la revisión de las manos. Bueno, me contaba mi suegra todo eso, y bueno, hablamos de toda una entidad desde el punto de vista del conocimiento de ese negocio, de lo que es en sí el turismo, y con esa efectividad que nos vino de Europa y que marcó la vida de muchos profesionales que después de ahí partieron y que hicieron también y prodigaron su saber hacer en el puerto de la Cruz y también después en la zona sur de la isla. Tengamos en cuenta lo que tú te has sido para dar un poco más realce a tus palabras, la importancia que tuvo el hotel. Tengamos, por ejemplo, los huéspedes que tuvo el hotel, huéspedes ya digamos de renombre. Sí. Estamos hablando desde miembros de la realeza, ¿no? Como puede ser el duque de Windsor, pasó Eduardo VIII, pasó el rey de España Alfonso XIII, pasaron por ahí los duques de Kent, el rey Alberto I de Bélgica, y luego escritoras tan famosas como Agatha Christie o la poetisa Dulce María Loinás, ¿no? Correcto. Luego también recibió visitas como Primo de Rivera, estuvo ahí Francisco Franco, luego también estuvieron el rey emérito ahora, don Juan Carlos y doña Sofía, también estuvieron en ese hotel, ¿no? En alguna ocasión, ¿no? Sí, ¿no? Es bueno, decir, que tiene un caché, vamos, único, ¿no? Bueno, mi madre paseaba por ahí y subía, y muchas veces iba a pedir los pennies a las personas, a las inglesas y demás que estaban allí, y bueno, hay un montón de expresiones, lo del sitio litre, que después te dije, es un niño litri, ¿no? Un niño tal, es decir, que todo relacionado con esa, con esa parte de la isla que era bastante, bueno, subían, mi madre me acuerdo, me decía a mí que subía y se acordaba de no solamente los primeros coches, sino incluso de subir carruajes con caballos por allí, el sonido de los cascos de los caballos subiendo y bajando por la zona de allí de acceso al Hotel Taoro. Sí, y bueno, tenía un acceso de carruaje, efectivamente. El hotel contaba con un acceso para carruajes. Sí. Bueno, pues esa es la realidad de una historia, pero lamentablemente hoy, a pesar de que hay una empresa que por fin ha sido ya, ¿no? Ahora comento un poquito el tema, lo voy a comentar ahí al final. Bueno, decir que lo que te decía antes también que es importante, que fue un negocio ruinoso. Entonces los promotores la arrendaron a una compañía alemana entre 1905 y 1913 al Gran Hotel Humboldt Kurhaus y cuando retornó a la empresa, pues ya se veía venir lo que era la Primera Guerra Mundial. Luego en los años 20 también fueron complicados y el 29 pues tuvo el crack mundial y el incendio que te dije. Sí. Luego se reabrió en diciembre del 29. Luego en ese momento llegó la Gran Depresión que complicó los años 30 hasta que llegó la Guerra Civil y luego la Segunda Guerra Mundial. Enrique Tal, que fue luego a partir de 1935, intentó relanzar el hotel, que le fue complicado, y estuvo hasta marzo de 1945, y luego, curiosamente, una cosa curiosa que fue
el capitán general de Canarias en aquel entonces, que era Francisco García Escame, fue quien propuso la idea al Cabildo de que el Cabildo accediera a comprar la propiedad, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque al final acaba comprando, ¿no? Y luego el Cabildo lo vuelve a arrendar otra vez se lo arrienda a USA, que es una compañía, una multinacional de explotación de hoteles, y que lo cierra definitivamente en el año 1975, y luego ya en julio del 79 es cuando lo habilitan como casino, y está hasta el año 2006, como dije anteriormente. El casino está ubicado ahí durante 27 años, está en el hotel, que además fue una historia que también tuvo su polémica, y tú estarás al tanto, ¿no?, de que decían de que los clientes, que este tipo de gente que le gusta el juego, que no querían que abajo porque es un sitio mucho más abierto, que la gente no sé qué, que bueno, hubo una serie de problemas, y al final acabó mal también parado, porque al final de la sala Andrómeda se ha vuelto a cerrar también, ¿no? Sí, bueno, y que, bueno, en cualquier caso, lo más que nos duele de todo ello, a pesar de las obras que ahora están paradas, por lo que me han dicho, es precisamente el hecho de que paseamos por allí, por la zona de la Horca, que también se llama aquella zona libre y de parque, ¿no? Y te da una pena tremenda, Andrés, porque la parte que depende del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, con su riego por goteo, todo atendido, limpito, los jardineros tienen aquello muy bien, pero la parte que tienen ellos, como está con vallado, como no interesa, porque a lo mejor resulta que esa flora va a ser quitada o estaba muriéndose, y es una pena, porque es como, yo dije una cosa que parece una brutalidad, pero es cierto. Por un lado mirabas tú y parecías que estabas en un mundo, y por el otro parecías que estabas en un campo de concentración. Los árboles parecían que estaban como los judíos en la Segunda Guerra Mundial agarrados a las vallas, pues igual. Qué pena. Es un desencuentro. Y luego otra cosa que es importante es el palacio que tiene pegado al hotel. Por el lado, visto de frente del hotel, por el lado derecho, tiene un palacio de congresos allí que está muy bien. Yo he ido allí a varios congresos y varias reuniones de aquí a nivel insular, de importantes, y la verdad que es una instalación maravillosa, que ello tiene dentro unas instalaciones espectaculares. Y es una pena porque, como tú dices, hasta las aceras están llenas de hierba, que está todo rodeado de la mano de Dios. Bueno, pues por último decirte que sale a concurso, esto es la actualidad ya, que convoca el Cabildo, y lo ganó la empresa, la Tropical Turística Canaria. Sí. La reforma actual está valorado, la que quieren hacer actualmente, unos 25 millones de euros, y que pretende recuperarlo entre los años 2021 y 2022. Yo no sé si esto de la pandemia y todo va a retrasar todas estas obras, o como tú dices, están paradas, no lo sé. Yo hace tiempo que no estoy por ahí. Digamos que es curioso porque el canon del Cabildo que tendrá que abonar el adjudicatario era de 485.000 euros anuales, pero que estaba exento de pagarlo hasta que compensar la inversión que van a realizar allí. Sí. Y que el Cabildo aporta a sí mismo 15 millones de euros para financiar parte de las obras. Eso es lo que está previsto allí, ¿no? Muy bien. Vamos a ver si por lo menos lo rehabilitan de alguna manera, porque la verdad que es un referente dentro de los hoteles, y lo que tú dices, el edificio es precioso, porque es muy bonito, la infraestructura es muy bonita, la forma de U con esos jardines, tengamos en cuenta que en el momento de la edificación contaba con 217 habitaciones, tenía un comedor para 100 personas, el vestíbulo, el salón, la biblioteca, sala de billar, y luego hice todo decorado con unos muebles muy elegantes. Y luego esa U que formaban en el patio central estaba jardinado con dos tipos de jardines, un jardín francés y otro jardín de estilo inglés, y que contaba con todo tipo de árboles y arbustos, y con unas pérgolas, templetes, miradores y estanques a lo largo del denominado Camino de la Sortija, donde se instaló la primera pista de tenis de Canarias. Efectivamente. Es una cosa también curiosa, ¿no? Bueno, hoy no tenemos tanto tiempo como quisiéramos en otras ocasiones, pero bueno, hemos hablado y Andrés, te lo agradezco muchísimo, sobre este Hotel Tauro. Lo mejor es que la gente también vaya, que participe, que opine, que vea, ¿no? Pero que es un monumento histórico, artístico que tenemos en nuestro Puerto de la Cruz, y ojalá que se recupere, que es lo que deseamos todos, ¿no? La idea nuestra, y yo por lo menos pretendo eso, es que darle una pincelada a la gente de lo que tenemos allí, de saber que aquello está allí, y bueno, simplemente pues consultar en páginas que hay por ahí mucho y bastante bien documentado de toda la historia y evolución del hotel, y si alguien está más interesado, pues eso, y dar una vuelta por aquella zona. La verdad que es lo que tú dices, está un poquito deprimida porque no tiene la atención que debiera, porque además es una zona muy privilegiada, el parque está por la parte de arriba, está muy bien, allí va mucha gente a correr, mucha gente a pasear con niños y demás, pero que decirles, o por lo menos que la gente sepa, que aquello es un lugar emblemático
y de alguna manera aquello fue el germen, el embrión de lo que hoy conocemos como el turismo, ¿no? Esas, las vacaciones y todas estas cosas, ¿no? Muy bien, pues con Andrés Díaz Sosa sucedió en este caso hablando acerca del Hotel Taoro en Puerto de la Cruz. Andrés, te escucho el lunes si es posible y estás con nosotros en ese comentario de los lunes, el primer café, ¿de acuerdo? Pues nada, hasta entonces, un abrazo para todos. Muchas gracias y bueno, Hasta siga luego. usted la brega ahí como es y que todo vaya bien, ¿de acuerdo? Un abrazo, amigo. Un saludo. Venga.